¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Vértice, bienvenidos a una nueva edición de la televisión comarcal, de su televisión comarcal en esta noche donde vamos a seguir analizando la situación económica, social y sanitaria de la comarca del Valle del Guadalentín. Una noche más vamos a focalizar los asuntos relacionados con la situación de pandemia de coronavirus en la región de Murcia. Hablaremos en primer lugar de esas protestas que se han venido desarrollando durante los últimos días por parte de los sanitarios del área 3 de salud solicitando la segunda dosis de la vacunación. Nos va a acompañar en cuestión de unos segundos el gerente del área 3, Enrique Casado, que va a estar con nosotros para analizar esas protestas y también para conocer y analizar cuáles son los datos de esta tercera ola. Hablaremos también de la otra noticia de la jornada, la otra noticia del día, que se centra en la diócesis de Cartagena, que ha dado a conocer esta misma mañana la suspensión de todas las procesiones de la comunidad autónoma. Se suspenden todas las procesiones en la región de Murcia y, por lo tanto, las cofradías y hermandades ya están trabajando en diferentes actividades que llevarán durante los días más importantes de esta Semana Santa de 2021, que estará una vez más marcada por el coronavirus. Y, por supuesto, hablaremos en tertulia con nuestros habituales compañeros, con los contertulios de diferentes temas a nivel nacional, a nivel internacional y de la comarca del Valle del Guadalentín. Obras de regeneración urbana que están llegando a su final en la ciudad de Lorca y otras cuestiones que pondremos encima de la mesa en el segundo bloque, como les decimos, en forma de tertulia. Pero, en primer lugar, clave sanitaria, analizamos cuál es la situación del área 3 de la comarca del Valle del Guadalentín, el área 3 de salud. Nos acompaña ya en este plató de Comarcal Televisión el gerente de ese área, Enrique Casado. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me imagino que unos días complicados, ¿no? Sin duda, están siendo unos días bastante complicados. Estamos en esta tercera ola y bueno, y con complicaciones también a nivel de, hay un malestar generalizado entre los profesionales y bueno, una situación compleja. Hablaremos también de los datos que, bueno, parece que hay un pequeño alivio, no es para lanzar las campanas al vuelo, pero sí que es verdad que los datos parece que están reflejando una menor presión, ¿no?, en el Hospital Rafael Méndez. Sí, los datos son muy esperanzadores. Lo hemos pasado muy mal, y si quieres a lo largo de la conversación lo comentamos, y ahora pues parece que los datos son bastante mejores, las medidas de confinamiento están dando resultados y ahora es cuando estamos empezando a ver una cierta mejoría, aunque seguimos siendo muy prudentes porque en sanidad ya sabemos lo que pasa, no podemos garantizar nunca una evolución al 100%. Enrique, en primer lugar, hablamos de esas protestas de los compañeros, ¿no?, que durante estos días, esta mañana era la tercera jornada en la que se movilizaban en las puertas del Hospital Rafael Méndez para solicitar que lleguen esas vacunas en tiempo y forma. Las fechas eran 21 o 28 días después de la primera dosis. ¿Cómo está la situación? Bueno, vamos a ver, en este momento tenemos la garantía del Servicio Murciano de Salud, de la Dirección General de Salud Pública e incluso de la Consejería, de que se garantizan que todos los profesionales del área 3 van a ser vacunados entre el 21 y el 28 días después de la primera dosis, como recomiendan en este momento las autoridades sanitarias. Es decir, que en este momento es verdad que es posible que lo están pasando mal, están muy intranquilos, están nerviosos, pero no debe de haber ningún inconveniente para que todos los profesionales del área 3 sean vacunados en ese periodo de tiempo que las autoridades sanitarias y actualmente se considera que es el periodo adecuado para ponerse esa segunda dosis. Esta misma mañana, en declaraciones suyas, indicaba que comprendía, ¿no?, quizá ese cierto malestar de los compañeros. Son profesionales que trabajan en mi área. Si yo no siento y percibo su malestar, pues creo que no sería la persona adecuada para intentar gestionar este área. Sí que es verdad que, bueno, el nerviosismo que existe ha generado una situación en la que a lo mejor si se hubieran dado la oportunidad de poder expresarse y explicar un poco más, pues a lo mejor hubieran entendido que siguiendo las instrucciones sanitarias y sobre todo siendo conscientes de la situación real de abastecimiento de vacunas que existe en la región, es la situación en la que nos encontramos. En la primera dosis de vacuna era un momento en el que había muchas dosis de vacuna, pero entre la primera dosis y esta segunda dosis, vosotros los medios habéis comunicado a todo el mundo, porque ha sido así, que el número de dosis empezaron a limitarse y a disminuir. Entonces,
Ha llegado un momento en el que no podíamos garantizar que se pusiera a todos los profesionales de toda la región el mismo día 21 que corresponde a cuando se pusieron la vacuna. Entonces, había que hacerlo de forma organizada, pero garantizando, porque los estudios así lo demuestran, que son igual, es igual vacunarte un día 21 que un día 28. Creo que conforme están llegando vacunas, estamos aumentando la velocidad de vacunación para que todos los profesionales sean vacunados en el tiempo que dice y recomiendan las autoridades sanitarias. Y creo que en ese sentido los compañeros deben de estar un poco más tranquilos. Siempre ha destacado que no faltaban vacunas, sí que es verdad que a lo mejor no llegaban en la medida o en la cantidad que ustedes deseaban, pero ha hablado también de errores. ¿A qué tipo de errores a lo mejor se han podido producir? Los errores que se generaron fueron fundamentalmente en el inicio de la vacunación. El error fue simplemente que quisimos vacunar a la inmensa mayoría de los profesionales lo más rápido posible. En un principio había una programación de ir vacunando a los profesionales en 3 semanas. Nosotros, ante la preocupación de que nuestros compañeros sintieran que 3 semanas era mucho tiempo, intentamos acelerar y lo conseguimos vacunando tardes, sábados y domingos. Mientras tuvimos vacunas, vacunamos a todos los profesionales. ¿Eso qué significa? Que en una semana, 9 días concretamente, vacunamos casi al 90% de las 1.500 personas que constituye el área, los profesionales del hospital. Porque atención primaria va de forma independiente LS. Nos mandaron desde Salud Pública las vacunas y los vacunamos. Eso ha generado que después, cuando no ha habido tantas vacunas, Salud Pública ha ido suministrándonos de forma menos rigurosa. ¿Qué pasó además? Que inicialmente Salud Pública recomendó que la planificación de la segunda vacuna se hiciera a 42 días, siguiendo las recomendaciones hasta la semana pasada. A partir de ese momento se hizo una planificación a 42 días y cuando se decide que sería más conveniente vacunar entre 21 y 8, porque sale una publicación de la Agencia Española del Medicamento, pues en ese momento cambian los protocolos y hubo un problema en la citación de los profesionales. Y eso es lo que ha generado, porque muchos profesionales salió en la cita a 40 días y cosas de esas. Hemos intentado transmitirle que tranquilos, pero bueno, cuando uno se pone nervioso y en un tema de tanta sensibilidad, cuesta trabajo calmarte. Y entonces, pues bueno, pues es la sensación que tienen y es lo que están reclamando, pero que lo único que puedo decir en este momento es que tengo el compromiso de los máximos responsables de la sanidad murciana, que los empleados del hospital del área 3 van a ser vacunados en el periodo que se recomienda de 21 a 28 días para que se queden absolutamente tranquilos. Me imagino que ha hablado con los portavoces. No sé si le ha transmitido que van a seguir las manifestaciones y concentraciones o ya se dan por finalizadas. No, lamentablemente se han puesto demasiado nerviosos y en ningún momento han acudido a informar. Nosotros informamos a la Junta de Personal, a través de la Junta de Personal tenemos reuniones con los jefes de servicio, tenemos reuniones con los supervisores de área, es decir, toda, digamos, la transmisión se ha hecho, pero las personas implicadas, a mí me hubiera gustado también que hubieran venido a preguntarme, Enrique, estamos preocupados por esto, explícanoslo a nosotros, ¿no? Porque a sus jefes sí que se lo hemos explicado. Bueno, es una situación compleja. ¿Cuál es el ritmo de vacunación entonces? Porque creo que en las últimas horas se estaba vacunando hoy concretamente a 200 sanitarios, ¿no? Esta mañana hemos vacunado a 100 y esta tarde 200. Mañana vacunamos a 100 por la mañana y tenemos que recibir vacunas y seguimos vacunando y adelantando vacunaciones para intentar cubrir todos los profesionales en su tiempo, el tiempo más adecuado. No olvidemos las características, son 1.500 personas que hay que organizarlas. Y esta segunda dosis, además, está dando un poquito de reacción, de más efectos secundarios. Y entonces también hay que tener la precaución de no juntar mucha gente del mismo servicio para no correr el riesgo de que se queden servicios que no puedan trabajar, porque los efectos secundarios son cortos y dura 1 o 2 días, pero 1 o 2 días puede afectar a un servicio si se ponen muchos profesionales enfermos. ¿De qué efectos estaríamos hablando, Enrique? Bueno, produce mayor dolores musculares, mayor cansancio, hay algunos profesionales que están teniendo fiebre,
es decir, son unos pequeños, no son de gran importancia, pero sí incapacitantes a lo mejor para desarrollar tu trabajo. Ajá. De todas maneras, la incidencia de esos efectos en la población está siendo mínima, ¿no? Un porcentaje mínimo. Es mínima. Sí que es verdad que la segunda es un poquito más reactógena, pero precisamente por eso, es decir, porque ya tenemos una parte de inmunización y le damos un poquito más de carga para que nuestro cuerpo reaccione y cree más defensas. Entonces, es normal que produzca un poquito más de efectos secundarios, pero afortunadamente no son relevantes y con un par de días de un poco de paracetamol se está llevando muy bien. Hablamos también de esa buena noticia, como destacaba, va disminuyendo la presión del Hospital Rafael Méndez. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la que se encuentran? La verdad es que los datos son muy esperanzadores. Hemos estado en una situación muy mala, el área ha estado con una presión muy importante, hemos llegado a tener a fecha de solo desde enero, voy a dar algunos datos porque creo que son muy relevantes, desde el 1 de enero, que digamos que fue cuando empezaron a aparecer más casos, aunque el área 3 ya antes de alrededor de los días de Navidad ya empezamos a tener un aumento de casos, seguramente de contactos del famoso Puente de la Inmaculada. En el área 3 ya se empezó a detectar un aumento de casos, pero desde el 1 de enero hasta esta mañana hemos tenido en el área más de 3.000 positivos. El problema de los positivos es que afortunadamente ha sido gente muy joven, como en las olas anteriores, pero el problema que tiene eso es que al final las cuentas salen y todo eso lleva un número de personas que ingresan en el hospital y que ingresan en la UCI. La diferencia con la ola anterior, con la segunda ola, es que la segunda ola fue muy grande en el tiempo, muy alargada. Acordaros que empezamos con los problemas de Totana, de las fiestas que hubo allí en Totana, en un pub, en mediados de julio, y cuando conseguimos mejorar un poquito a principios de diciembre. Pero esta ola, en un mes, hemos tenido 3.000 casos. 3.000 casos positivos, 3.000 personas enfermas, que un 10% son 300 personas que pueden necesitar hospitalización y 30 UCIs. Las cuentas puede que no sean exactas, pero al final están saliendo. Parece que esta ola está teniendo un poquito menos de ingresos. Vamos a poner que está entre el 5 y el 10% de esos pacientes. Eso significa 150 ingresos y 15 UCIs. Entonces, ha sido una carga. Hemos tenido que abrir una segunda planta de hospitalización de pacientes COVID. Hemos tenido que utilizar una planta de hospitalización del Virgen del Alcázar para pacientes no COVID, para dejar espacio para los pacientes COVID. Hemos tenido que utilizar todos los espacios de la UCI y la reanimación postquirúrgica. Incluso en alguna ocasión hemos tenido que trasladar a algún paciente de la UCI, porque ya sabéis que las UCI de la región trabajan en red y lo hacen muy bien, de tal forma que siempre, de momento, hay un hueco para todas las personas, y en este momento, en cambio, tenemos un par de camas de UCI para pacientes COVID en este momento, y tenemos nada más que 24 pacientes hospitalizados en las dos plantas. Eso significa que, si bien no hemos llegado al colapso, porque siempre ha habido la oportunidad y siempre ha habido la posibilidad de que cualquier persona del área 3 que necesitara una atención la haya tenido de la forma más adecuada, no la más perfecta, pero sí que hemos vivido una situación muy crítica y muy compleja, donde la gestión del día a día ha sido muy compleja. El tiempo medio de un paciente COVID en el área 3, estamos hablando de más de un mes de hospitalización. El de UCI. El de UCI. Sí. La hospitalización normal, los internistas del Hospital Rafael Méndez lo están haciendo muy bien, y el recambio de pacientes está siendo muy alto. En cuanto el paciente está mejor, en las mejores condiciones, se envía a casa para seguimiento directo con los mismos internistas, para que puedan irse lo antes posible. En el hospital ya sabemos que cuanto más tiempo te tires, más riesgo tienes de pillar otras cosas que no sea por lo que has entrado. En cambio, en la UCI sí, los pacientes están algo más de un mes. Sin embargo,
Con las pequeñas reparaciones que hicimos al final de la anterior ola en la UCI, hemos cambiado un poquito la dinámica de trabajo. En la primera y segunda ola, los pacientes de UCI del Hospital Rafael Méndez, la inmensa mayoría tenían que estar intubados. En este momento, como conseguimos esas pequeñas reparaciones, que parecen una tontería, pero fue cambios de aires, es decir, cambiar las presiones de los aires, garantizaba que podíamos utilizar lo que se llama ventilación mecánica no invasiva, de tal forma que aquellos pacientes graves, pero que no hace falta intubar y con una ventilación especial, se pueden mantener en la UCI y su pronóstico y su alta es bastante más rápido, de tal forma que hemos disminuido bastante el tiempo medio de espera, de estancia en la UCI del Rafael Méndez. Ajá. ¿Recepción de pacientes de otras patologías, cómo está? ¿Y se mantiene esa planta también en el Hospital Virgen del Alcázar? Sí, de momento sí. Aunque está mejorando, tendremos que tomar decisiones en los próximos días. Si hemos aprendido algo en esta pandemia es que hay que ser flexible, como un acordeón, crecer y después comprimirse. En este momento tenemos entre 8 y 10 pacientes en esa planta del Virgen del Alcázar. Lamentablemente, en las anteriores olas, como era verano y era otra época, había pocos pacientes no COVID, pero ahora es invierno. Y las personas mayores, aunque ha habido bastante menos gripe, no ha habido prácticamente gripe, porque el uso de la mascarilla y la higiene de manos nos ha ayudado mucho, es cierto que hay más pacientes no COVID que en épocas anteriores. Y el Hospital Rafael Méndez siempre está lleno en invierno. Cuando hemos tenido que quitarle 2 plantas para dedicárselo a los COVID, teníamos que ganar espacio por algún sitio. Vimos que era una oportunidad la planta de hospitalización de agudos de Virgen del Alcázar, que es atendida por nuestros internistas, y los pacientes tienen una atención similar a la que tienen en el hospital, porque estamos intentando garantizarle pues su fisioterapia, su analítica iguales, todo lo que el cuidado que sea más o menos similar, pero un paciente no COVID está mejor atendido en Virgen del Alcázar que en un hospital de campaña o en un pasillo, claramente. Ajá. ¿Se está doblegando ya esta tercera curva? ¿Se está llegando ya a decir que se están bajando y se están controlando los niveles de contagios o todavía no? Nuestros datos dicen que están disminuyendo el número de positivos y el número de casos activos. Eso da mucha esperanza, como he comentado antes. Eso nos da la sensación de que es posible. Las medidas de confinamiento han hecho su efecto. Si no hay ninguna cosa que nos haga comportarnos de forma distinta, sabemos que en esta ola lo que mejora es el confinamiento. Es confinarnos y mejoran el número de casos. Pues en este momento parece que sí. El número de casos está disminuyendo, pero el problema la tenemos en la hospitalización. La hospitalización, en la evolución es mucho más lenta y la UCI todavía más lenta, de tal forma que todavía nos queda un par de semanas, 3 semanas complicadas. 3 semanas complicadas que esperemos que vayan disminuyendo los casos y sobre todo que no caigamos en los errores en los que ya se ha caído, ¿no? Estamos hablando de Semana Santa, será un tema que vamos a poner después encima de la mesa. Estamos hablando, por ejemplo, también de carnavales. Ese eslogan que se vendió en Navidad de Salvemos la Navidad ya no vale para carnaval ni para Semana Santa, ¿no? Ya hay que aprender de esos errores, Enrique. Yo siempre mantengo el mismo argumento y muchas veces salen como he salido en prensa, que si el gerente del área 3 dice que hay que cerrar todo. Egoístamente, desde el punto de vista sanitario, nosotros lo que nos interesaría es que cerrar todo, cada uno en su casa, que no pudiera salir de la puerta de su casa, porque así no habría nada, no habría ningún caso. Somos conscientes, y yo soy consciente, de que en estos momentos hay que convivir con esta nueva situación. Y se pueden hacer muchas cosas, siendo responsable, guardando las medidas de higiene de tu mascarilla, tu higiene de manos, evitar el contacto social excesivo. Yo creo que podremos tener un margen de poder hacer cosas en estos momentos, pero desde luego eventos multitudinarios, grandes aglomeraciones de personas, a mí como sanitario me da un poco de miedo. Ajá. Me gustaría también hablar de un tema. Durante los últimos días han estado en Águilas revisando ese centro ferial, el recinto ferial, porque se ha ubicado también allí un punto COVID, ¿no?, en la ciudad de Águilas. Sí, sin duda. Es decir, que
después de la experiencia que tuvimos con Ifelor aquí en Lorca, teníamos claro que teníamos que acercar, el área 3 tenía que acercar a los municipios la determinación de las pruebas, porque es costoso para los otros municipios, a los pacientes, acercarse a Ifelor, no es cómodo porque tienen que desplazarse. Entonces pusimos tomas de muestras, hemos puesto en Totana 2 días a la semana, en Águilas 2 días a la semana y en Puerto Lumbreras 1 día a la semana, por el tamaño de la población, ¿vale? Es un recurso que pusimos y nosotros lo pusimos en los centros de salud, que es donde tenemos la capacidad de poder gestionarlo. Lamentablemente, en Águilas, la población donde lo pusimos es en el Águila Sur y está muy céntrico, de tal forma que la gente pues, se aglomeraba alrededor del centro de salud. Es más, teníamos alguna anécdota de alguno que había ido a hacerse la PCR y de la PCR se pasó al supermercado de enfrente porque ya aprovechaba para ir a comprar 1 kilo de patata, pero es que además lo decían y se van a gloriar. No, vengo a hacerme la PCR, pero ya vengo y me llevo ya el kilo de patata. Y le decían, señora, que está usted, que le han hecho una PCR, será por algo por lo que le han hecho una PCR, no tendrá que estar usted en su casa. Entonces generó muy malestar en la zona y nos lo transmitió la alcaldesa y vimos que eso, y entonces el servicio de prevención nos han cedido o nos han puesto a disposición del área 3 el recinto ferial Adolfo Suárez. Nuestro servicio de prevención ha diseñado y ha establecido cómo puede ser un circuito y se ha quedado unas instalaciones muy buenas para poder realizar las pruebas que veníamos haciendo en Águila Sur, pues en ese recinto. Sorprende detalles, como esa anécdota que acaba de contar, ¿no? Alguien que va a hacerse una PCR y que pasa allá y aprovecha para realizar la compra. Este último fin de semana en Lorca se han interpuesto 300 denuncias por no usar mascarilla, por no cumplir la cuarentena. Son casos sorprendentes, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de nosotros estamos portándonos bien. Creo que la inmensa mayoría de las personas somos responsables y estamos haciendo el esfuerzo de portarnos bien, pero sigue habiendo un grupo importante de personas que su comportamiento cuesta trabajo entender porque suelen ser personas jóvenes que después llevan el virus a sus casas y son sus padres o sus abuelos los que fallecen. En la segunda ola había mucho de contacto laboral, que si las furgonetas, que si las empresas. Esta tercera ola son prácticamente todo el mundo es de contacto familiar, son casas, familias enteras que están saliendo positivas. En este momento tenemos 17 fallecimientos en esta tercera ola. En un mes han fallecido 17 personas y la inmensa mayoría, lamentablemente, son mayores. Es decir, son ancianos que seguro que no han salido, pero nosotros, si se puede decir bromeábamos con que el peor día de las Navidades para nosotros fue el de Reyes, porque fuimos a casa de los abuelos a recoger los regalos y a llevarle los regalos al abuelo. Y lamentablemente, pues, los ancianos, muchos de ellos, lo pasan muy mal, muy mal. ¿En fallecimientos es más elevada esta tercera ola que la anterior en la comarca? Si hacemos, según las cuentas que yo voy llevando, algunos, lamentablemente, posiblemente no lo haya controlado. En la anterior ola, desde principios de agosto hasta principios de diciembre, fallecieron 52 personas. Y ahora, en un mes, han fallecido 17. Y me temo que los pacientes que tenemos ahora hospitalizados y en la UCI son pacientes de edad y alguno de ellos puede fallecer. Tema de vacunas, están llegando muchas más vacunas, se están haciendo pruebas con otras vacunas, sigue la carrera por conseguir esa inmunidad 100%. ¿Cómo ve la previsión a corto o medio plazo? También se habla de que el Gobierno quiere lograr esa inmunidad de rebaño, quiero que nos explique también en qué consiste esa inmunidad de rebaño, y pretende vacunar al 70% de la población para verano. ¿Son cifras que ustedes, los especialistas, creen que se pueden alcanzar? La verdad es que esa es la esperanza. La esperanza porque los sanitarios tenemos la esperanza puesta en la vacunación porque
en las medidas sociales que habrá que seguir manteniendo, no lo olvidemos, que aunque nos vacunemos todos y alcancemos esa inmunidad de rebaño, las medidas de higiene las vamos a tener que seguir conservando, por lo menos algunas. Pero el problema que tenemos es que la industria farmacéutica, que es la distribuidora de las vacunas, está en una guerra a ver quién consigue llevarse el gato al agua, ¿no? De todas formas, a nivel de gestionar y de todo eso, te recuerdo que quien lo gestiona en la comunidad es Salud Pública. Entonces, Salud Pública es la que irá determinando cómo va a ir el proceso de revacunación. Yo lo que sí tengo claro es, y era una de mis peticiones que he pedido a los responsables, es acabemos ya las revacunaciones pronto de los sanitarios para seguir avanzando y empecemos con las personas mayores, que va a traer dificultades. No va a ser una vacunación fácil, porque además la vacuna, por ejemplo, no se puede trasladar en estos momentos, de tal forma que las personas que están inmovilizadas, que en principio son más vulnerables, en este momento tenemos dificultad de llevarles la vacuna a sus casas. No es como la de la gripe, que iba el enfermero, le ponía la vacuna en todo. Es una vacuna compleja, no se puede agitar, hay que tener la famosa congelación, la descongelación. Es decir, es una vacuna muy compleja de poner y yo espero que conseguir el nivel de cobertura suficiente para que, estando aquí juntos, si tú tienes defensas y yo tengo defensas, pues existen muy pocas posibilidades de que algunos de los dos nos pongamos malos y la traslademos. Eso es lo que busca esto de rebaño, ¿vale? La inmunidad de rebaño. Tema de gripe. Ha dicho que prácticamente que no hay casos de gripe. ¿Puede que haya sustituido este COVID-19 a la gripe o la gripe todavía sigue estando? No, la gripe sigue estando, pero lo que se está demostrando es que las medidas de higiene del coronavirus son las mismas que las de la gripe. Como nos lavamos las manos, nos llevamos mascarilla y no estamos hacinados ni nos juntamos con mucha gente, pues la transmisión es poca. Creo que solo hemos diagnosticado un caso de gripe, porque en algunos pacientes, de los que ingresan, se le hace la serología también de gripe y en todos los que eran sospechosos, solo en uno ha salido con gripe. Pero no hay una transmisión. ¿Por qué? Porque los niños están con mascarilla, los padres le hacen que se laven las manos, los padres no llevamos la mascarilla, evitamos pues las mismas medidas de higiene. Para finalizar, el tema de vacunas, ¿cuándo cree que puede estar la revacunación hecha en todas las personas del Hospital Rafael Méndez? Eso hay que ir haciéndolo de forma progresiva, porque no todo el mundo se vacunó en el mismo día. Entonces, incluso hay algunos profesionales que aún están sin vacunar. Lo que se puede garantizar en este momento, que me han transmitido los responsables de la región, es garantizar que todos los profesionales van a estar vacunados entre el día 21 y el día 28. que es lo que es realmente importante. Lo que es importante. Pues Enrique Casado, gerente del Área 3 de Salud, que siempre se lo decimos y que le damos las gracias, en primer lugar, por ese esfuerzo que siempre hacen los sanitarios. Son el primer frente de batalla, como siempre denominamos, el esfuerzo que hacen dejando incluso a familia de lado y manteniendo esas restricciones que ustedes también se tienen que autoimponer. Y bueno, pues que enhorabuena por el trabajo que están desarrollando y ojalá que poco a poco se vaya doblegando esta tercera curva. Esa es la esperanza que todos tenemos y muchas gracias por invitarme de nuevo. Muchas gracias, Enrique. Pues el gerente del Área 3 de Salud de la comarca del Valle del Guadalentín, recuerden ese área de influencia de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Aledo y Totana, pues ha estado aquí con nosotros esta noche analizando cuál es la situación sanitaria y sobre todo el tema, las protestas de los sanitarios debido a las vacunas. Pequeño alto en el camino, consejos publicitarios, ponemos estos asuntos y otros más encima de la mesa en la habitual tertulia.